Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. No sabéis la ilusión que nos hace a todo el equipo de Más Madrid que estéis aquí, sobre todo llevar el logo, el distintivo de Radio Sata, y que este programa se esté haciendo, para los que no lo sepáis, lo estamos haciendo en directo y se está difundiendo ahora mismo en directo a través de Radio Sata. Es una experiencia nueva para nosotros y se lo tenemos que agradecer a todo el equipo de Radio Sata también, y a Leire Collado, que la tenemos aquí a nuestra derecha. Bueno, como os decía, en la antesala del 8 de marzo hemos venido a hablar de mujeres, con mujeres, y sobre todo queremos que, aparte de las que vamos a intervenir aquí, habléis vosotras. Esto queremos que sea un diálogo en primera persona, en femenino singular y sobre todo en femenino plural. Así que luego sentíos libres de interpelar a todas nuestras ponentes, de entablar un diálogo que queremos que sea lo más cálido y lo más sincero posible. 2018 trajo consigo la incorporación al diccionario de la Real Academia Española del término sororidad. Como sabéis muchas de vosotras, sororidad significa algo así como una agrupación o alianza entre mujeres que trabajan con unos mismos valores y con un objetivo común. Sororidad es una palabra muy inspiradora, pero sobre todo no es una palabra clave cuando se quieren crear redes de mujeres. Y para eso os hemos traído aquí, porque queremos crear redes entre todas las mujeres pinteñas. Sabemos que en Pinto hay un enorme talento femenino, pero que necesita destaparse. Muchas de vosotras os conocéis de oídas, ahora os estáis poniendo cara, pero hay un montón de mujeres que están haciendo proyectos maravillosos y nosotros queremos que se pongan esos proyectos en valor, que los conozcáis y sobre todo que cuando salgamos de aquí os enroléis en alguno de esos proyectos, en alguna de esas iniciativas, o por lo menos os sintáis lo suficientemente empoderadas como para liderar vosotras vuestro propio proyecto, vuestra propia experiencia vital que tengáis ahí a lo mejor un poco aparcada, ¿no? Como os decía, el objetivo sobre todo de este evento es el de hablar en primera persona, con el de crear redes de mujeres, pero creemos que para crear redes primero tenemos que explayarnos, que contar lo que nos pasa, sentirnos libres de contarnos en primera persona nuestras frustraciones, el momento vital por el que estamos pasando. Si estamos viviendo pues, una etapa de conciliación, de estrés, bueno, esa conciliación no sé si esa palabra existe, ¿verdad? De estrés, de climaterio, de menopausia, como es mi caso también, luego hablaremos también de ello, de frustraciones, de insatisfacciones o de satisfacciones plenas en la vida afectiva, en la vida sexual, en fin. Pasamos las mujeres por un amplio abanico de sentimientos, de estados fisiológicos a lo largo de nuestras vidas, de estados vitales, y queremos también que el primer paso para crear esas redes es hablar con total sinceridad de cómo nos sentimos, de lo que nos pasa. Es el primer paso para crear esa complicidad y encontrar una mujer que a lo mejor está atravesando por nuestro mismo momento vital o que ha vivido algo que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Y necesitamos su apoyo, su cariño, su consejo y esa solidaridad y esa complicidad. Pues bien, para eso estamos aquí hoy. Y hemos traído a mujeres pinteñas y alguna mujer que es amiga y que está trabajando, en este caso pues Alicia, desde Más Madrid, también por y para las mujeres, para que nos cuenten en primera persona sus experiencias, su actividad profesional, que también sirve y ayuda a otras mujeres, para que nos cuenten en primera persona, efectivamente, bueno, pues lo que están haciendo. Como os decía, las mujeres somos las que cuidamos mayoritariamente, somos las que parimos, somos las que asistimos mayoritariamente a los cumpleaños de nuestros hijos, a las reuniones escolares, las que atravesamos por un montón de situaciones y vemos que quizás a lo mejor no avanzamos o la vida no nos da lo suficiente. Sí. Para hacer un diagnóstico de esta situación hemos traído a Leire Collazo. Leire Collazo es monitora de educación sexual con perspectiva de género y agente de igualdad. Y es una persona que por su trabajo conoce perfectamente, tiene una perspectiva muy amplia de si en el año 2023 estamos avanzando en igualdad o no. Es colaboradora del programa Entre Lobas de Radio Sata, que nos están amablemente hoy difundiendo esta sesión, y como ella misma dice, está dedicada a buscar historias a las que dar vida bajo el pulso de la voz y de las letras de la libertad de ser mujer y la revolución que implica serlo. Leire, muchas gracias por acompañarnos y por estar hoy aquí. Leire, ¿nos sentimos libres para ser mujeres?
Pues es una pregunta muy compleja, porque realmente la igualdad es, bueno, creo que es un camino que estamos recorriendo y que nos queda todavía mucho por recorrer. Y bueno, para eso estamos nosotros aquí, para eso os agradecemos a todos y a todas que hayáis venido, porque de eso se trata, de crear desde la individualidad de cada uno, desde esa pequeña gran revolución, ¿no? Pues el cambio colectivo, que es de lo que se trata, parafraseando a Simone de Beauvoir malamente. Y bueno, cuando hablamos de igualdad, a mí siempre me gusta como centrarme desde la perspectiva que me permite que eso sea posible, que es la que me permite el movimiento social y político que lo hace posible, ¿no? Que es el feminismo. Entonces, desde el feminismo, cuando yo me sitúo ahí y me sitúo pensando en la igualdad, tengo sentimientos muchas veces encontrados, que me atraviesan desde mucha pasión y mucha alegría, como también desde tristeza y rabia. Porque si hacemos un pequeño pantallazo de lo que tenemos hoy en día, solo basta con encender la televisión y ver todos esos encuentros, por llamarlo de alguna manera, o debates encarnizados que se tienen, picheando en redes sociales también lo podemos ver, y donde estos conceptos de igualdad y feminismo se instrumentalizan totalmente y se utilizan como armas arrojadizas los unos contra los otros. Se puede llegar a pensar que son hasta insultos o violencias, y nada más lejos de la realidad. En verdad, creo que lo que está pasando es que tergiversamos los conceptos originales que suponen, y al final los utilizamos para polarizar a la gente, para ponernos a unos frente a otros. Yo soy feminista, tú no lo eres, o no, eres una feminazi, o este tipo de cosas raras y rancias que hacen pues como que de alguna manera actúan en la piel de la gente de una manera pues que no es positiva, ¿no? Entonces, sí que me gustaría recordar como dos conceptos, estos propiamente dichos, y simplificarlos un poco. Quitarnos de toda esa carga que le hemos puesto y que tiene poco sentido, en realidad. Lo primero, la igualdad, redactado por la propia UNESCO, un organismo internacional. La igualdad como tal es igualdad de oportunidades, de derechos y de obligaciones. Para todos, para mujeres, para hombres, para niños y para niñas. Niños o personas no binarias, lo que quiera cada uno ser. Y sí que es cierto que ante eso creo que pocas objeciones podemos tener. Sí que es verdad que no nos equiparan, porque todos somos diferentes, pero de lo que se trata es de entender que el sexo no pueda ser un elemento de discriminación, que yo no pueda tener resultados diferentes en mi vida, oportunidades diferentes o acceso a servicios distintos por pertenecer a un sexo u otro, ¿no? Y el feminismo es solo eso. O sea, es lo que promueve la fuerza que genera que lleguemos a ese fin. Con lo cual, si creemos en la igualdad, somos feministas y viceversa. Y no pasa nada, no es ningún insulto. Que hay veces que la gente se siente interpelada y como hasta ofendida, ¿no? Y eso además me hace pensar que todo este tipo de diatribas que tenemos ahora, ya hace siglos las enarbolaban Clara Campoamor o las enarbolaba Concepción Arenal en sus luchas, y lo tenían súper claro. O sea, ahora estamos como perdiendo un montón de tiempo en estos debates banales, que además yo creo que lo que hacen es distorsionarnos del objetivo fundamental y pues estar todo el rato enrolados. Clara Campoamor es la que va a hacer, o la que hizo, mejor dicho posible, que dentro de poco podamos votar. Concepción Arenal se tuvo que vestir de hombre para cursar sus estudios universitarios. Federica Montseny es la que creó la siguiente de nuestras leyes ahora del aborto. Ostras, tengamos un poquito de memoria y demos los siguientes pasos para poder seguir evolucionando. Si las cogiéramos a todas, si las tuviéramos aquí de un plumazo, derribarían todos estos mitos que nos enredan ahora sobre si el machismo es lo contrario que el feminismo, o si ya lo tenemos todo conseguido, o si de repente, pues eso, que esto es la madre de todos los corderos, que si el feminismo va en contra de los hombres. No, por Dios, esto tiene que ser un movimiento, y lo es, inclusivo, donde todos nos tenemos que colocar las gafas violetas, y tener esa perspectiva que integre dónde nos deja el sistema patriarcal a las mujeres. Y es, por desgracia, un lugar vulnerable y bastante sometido. Entonces, si dentro de todo esto hacemos un poco un aterrizaje a tierra y vemos cómo está el contexto en España, hay un marco legislativo que está fuerte, que se está nutriendo cada vez más con la ley del solo sí es sí, con la ley trans, y que nos está permitiendo cobijarnos por las disidencias sexuales y las violencias sexuales también, la violencia de género, de una manera pues que permite por lo menos sensibilizar, prevenir y sobre todo reparar todas esas estigmatizaciones y todas esas vulneraciones de derechos, ¿no? de tu dignidad. Pero yo muchas veces creo, y esto creo que es así honestamente, que se queda como muy en papel muchas veces, y creo que cuando pones y ajustas la visión y lo miras desde un punto de vista más micro, ves la realidad de la gente, y la realidad de la gente son nombres y apellidos de muchas mujeres
que siguen haciendo más de 800 horas al año de trabajo no remunerado, que es más del 68% de su tiempo. Somos las que pedimos más excedencias cuando tenemos peques o tenemos que cuidar, porque nuestro rol de cuidado sigue muy vigente. Somos, creo que el 75% de las que pedimos jornadas reducidas. Claro, si tienes que cuidar y tienes que estar a 1000 cosas más, no te puedes dedicar a 8 horas en tu jornada laboral. Y si estás, pues luego se te suma la segunda y la triple jornada, que te deja tu salud mental por el suelo y además tienes que hacer pues de psicóloga, de tu familia, de lo normal. Entonces, es todo como algo que se combina entre, sí, existen herramientas, hay mecanismos, pero luego la puesta en práctica todavía creo que depende de mucha voluntad, tanto política como social, de compromiso de la gente, porque tenemos que tener muy claro dónde estamos las mujeres y que queremos un puesto en esta sociedad que es el que nos pertenece. Así que sí, nos queda mucho camino por recorrer todavía. Por si me ha quedado claro. ¿Cuántos temas nos ha abierto, verdad, Leire? Además, un tema delicado en este aniversario, mañana, el 8 de marzo, porque es cierto que todas las que estamos más o menos implicadas en distintos, aunque seamos amas de casa, no trabajemos, estemos en paro, todas llevamos una feminista dentro y lo vivimos a nuestra forma, ¿no? De eso se trata, de esa manera. Pero sí es cierto que el movimiento feminista, pues parece que está un poco tocado por todas esas discusiones, esas etiquetas, ¿no? Esas guerras también entre distintos colectivos, y nosotros que queríamos, precisamente además, te agradezco que lo hayas sacado el tema, y probablemente luego pues nuestras invitadas a lo mejor vuelven sobre ello, pero efectivamente queríamos enfocar justo estos diálogos en femenino precisamente para que tuvieran un carácter mucho más inclusivo y poner el foco precisamente no en las etiquetas, sino en ese concepto que hablabas tú, que distintas mujeres lo podemos vivir de distinta forma, pero que todo tiene perfectamente cabida y son formas muy, muy dignas y muy legítimas efectivamente de avanzar hacia ese objetivo común, ¿verdad? Bueno, pues antes de pasar a la siguiente invitada, yo quiero que nos cuentes lo que hacéis en Entre Lobas en Radio Sata. Bueno, como decía, vengo a hablar de mi libro. Bueno, esto primero te quiero agradecer sobre que estemos con estos micrófonos, que estemos saliendo por estos altavoces, a mi compañero Poldo y a mi compañera Olga, que están ahí detrás de las cortinas, que son los valientes y los locos que nos han enrolado, como decía Elena, en este proyecto que es Entre Lobas, que es un programa de radio a través de Radio Sata, que está movido por una conciencia feminista y persiguiendo la igualdad, y que os invito desde aquí encarecidamente a que nos escuchéis, porque ni os vais a aburrir, vais a aprender un montón y seguro que vais a empatizar con muchas de las cosas que charlamos, que tienen que ver con la sexualidad, que a mí me encanta, que también soy, como decía, educadora sexual, desde el tema de las brujas, de reescribir básicamente nuestra historia, que yo decía. De lo que se trata es de que hagamos un poquito de conciencia y de que empecemos a escribirlo con nuestro puño y letra, que ya son milenios de heteropatriarcado y yo creo que ya está bien, un poquito. Muchas gracias. Bueno, como os decía antes, en estos diálogos en femenino queríamos incluir a mujeres quinteñas, pero también que estuvieran pasando por distintas etapas vitales y también que estuvieran dedicadas profesionalmente a ayudar a las mujeres o tuvieran un proyecto en femenino, un proyecto de género, pero que sirviera para abordar distintas etapas vitales por las que pasamos las mujeres. Desde la crianza de los hijos, la difícil conciliación, la menopausia, en fin, ¿no? Todas esas etapas. Las mujeres con nuestros cambios fisiológicos continuos y con todo el estrés de la conciliación de la vida laboral y familiar y un montón de tareas más, pasamos a veces situaciones psicológicas extremas. Y de ello, o de esos temas, se encarga nuestra siguiente invitada, que es Inma Padilla, que la tengo ahí, voy a dar un salto, ustedes conoces. Inma Padilla es psicóloga sanitaria colegiada y se dedica a la práctica clínica, sobre todo con población adulta, tanto a nivel presencial como online. Tiene experiencia en trastornos de alimentación, trastornos de ansiedad y depresión, fundamentalmente, y trabaja en la clínica Síntoma en Pinto y en Alcorzón en la clínica Nexo. Inma, ¿cuál es el estado anímico en general de las mujeres con todas estas enormes cargas que tenemos en nuestro día a día? ¿Se me escucha? Sí.
Bueno, lo primero de todo, agradecer al equipo de Más Madrid, aquí de Tinto, ¿no? que me ha invitado a esta ponencia. La verdad es que yo lo que voy a tratar es de dar un poco mi perspectiva profesional, pero también yo creo dar un poco de voz a todas esas mujeres, ¿no? que veo en consulta y que me cuentan todos estos temas de los que ya le he estado hablando un poco, ¿no? Del tema de reducirse la jornada, que llega a ser prácticamente una obligación, la conciliación o no conciliación. Entonces, bueno, yo creo que las mujeres a nivel de salud mental, igual es un poco duro decirlo, pero lo tenemos más difícil prácticamente desde que nacemos, ¿vale? Prácticamente la mayoría de los problemas psicológicos, el desencadenante mucho suele estar en la infancia. Y, por ejemplo, las tasas de abuso sexual infantil, ¿vale? que están detrás de mucho estrés postraumático y otros trastornos, son el doble en niñas que en niños, ¿vale? Me parece que es en torno a un 10% de los niños sufren abuso sexual infantil y en las niñas es en torno a un 20%. Eso ya va a marcar, ¿no? pues, lo que decía, la adolescencia y la vida adulta. En la adolescencia yo lo que más veo, prácticamente en todos los trastornos, las mujeres tenemos el doble de probabilidad, ¿no? de sufrirlos. Bueno, los llamamos trastornos o si no queremos utilizar etiquetas, problemas psicológicos, pero sobre todo en la adolescencia el tema de los trastornos de alimentación despunta muchísimo en el caso de las mujeres, ¿no? Bueno, hay quien defiende desde una perspectiva más biológica que esto tiene que ver pues, con temas genéticos, temas hormonales. Seguramente las hormonas, ¿no? Puedan influir, pero yo creo que los factores culturales aquí son fundamentales, ¿no? Realmente las mujeres somos las que interiorizamos más ese canon y ese ideal de belleza, y las que estamos más expuestas a la comparación social en las redes sociales, ¿no? Y bueno, pues por desgracia se ha visto que un aumento de esas redes sociales conlleva mayor comparación, mayor insatisfacción corporal, y eso es un disparador, ¿no? de los casos de anorexia y de bulimia. Luego en la edad adulta, sobre todo yo lo que veo pues, es fundamentalmente trastornos del estado de ánimo y casos de ansiedad. Y me gustaría hablar también sobre todo para aquellas mujeres, ¿no? que deciden ser madres. La parte perinatal es fundamental. Hasta hace poco no se hablaba prácticamente de ello, no se hablaba ni de la depresión posparto ni de la psicosis posparto también, ¿no? Y bueno, y de hecho, bueno, pues me viene a la cabeza, ¿no? Alguna paciente a las que tengo cariño que han sufrido a lo mejor un aborto hace 20, 30 años y me cuentan cómo prácticamente no recibieron ningún tipo de atención psicológica en esos momentos, ¿no? Porque es verdad que la psicología perinatal ahora se está empezando a hablar, ¿no? Mucho más de estos temas, del duelo, el duelo gestacional, pues después de un aborto, también de los duelos que conllevan todas las técnicas de reproducción asistida cuando no finalizan con éxito, ¿no? Y es algo de lo que anteriormente no se hablaba. Y luego con lo que hablabais de los cuidados, a medida que las mujeres van entrando en la vejez, al final es donde más recaen los cuidados, ¿no? El perfil de cuidador o de cuidadora más bien en España es mujer de unos 60 años que se dedica 100% a ello. Y eso también se ha visto que tiene relación con muchas problemáticas psicológicas, ¿no? Aparte de ansiedad, depresión, la fibromialgia, por ejemplo, es brutal la diferencia que hay entre mujeres y hombres, ¿no? El ratio es de 21:1 entre mujeres y hombres. Y cuando se ha intentado indagar un poquito esto, la mayoría de mujeres, ¿no? con fibromialgia lo que te cuentan es un historial de cuidados tremendo, ¿no? Yo ya de pequeño adolescente tenía que hacerme cargo de mi hermano tal,
al casarme me tuve que hacer cargo ya no solo de familiares directos, ¿no? Sino de mi suegro, de mi suegra, tuve que cuidarles, luego de mis padres, luego de mis hijos, de los nietos. Y claro, al final ese rol, ¿no? Conlleva un desgaste emocional y un desgaste físico pues increíble, ¿no? Que a veces pues termina con un dolor crónico, con una situación muy, muy complicada. Y la verdad que conforme estabas hablando me estaba emocionando con algunas cosas porque yo ya he pasado por algunas de esas etapas que estás viviendo. Por ejemplo, el tema de los cuidados, yo tuve, mi padre falleció, pero lo estuvimos cuidando, fue gran dependiente durante más de 10 años. Y esa situación es un desgaste brutal, porque cuidar a una persona gran dependiente, prácticamente sin ayudas, entre tu madre y tú, y yo, es un desgaste tremendo. O sea, yo recuerdo ir los fines de semana con mis hijos chiquitos a cuidar a mi padre y claro, son cosas que, luego te sientes muy satisfecha porque realmente, das amor a una persona que lo necesita y que hay a la que quieres, pero realmente es cierto que la carga de los cuidados para las mujeres, o sea, no sé si hay estudios de todo tipo que lo lleguen a valorar algún día y seamos recompensadas en cierta medida, ¿no? Porque efectivamente también es cierto que desde un punto de vista también económico estamos haciendo un servicio al Estado que efectivamente no está recompensado, pero desde un punto de vista psicológico la carga es brutal. Y el tema de la violencia obstétrica, ¿no? Que has mencionado también antes, yo no sabía lo que era la violencia obstétrica hasta que mucho tiempo después una mujer me contó lo que era, pero lo he vivido. Yo he tenido 2 partos y un aborto, y yo viví violencia obstétrica. Y me hubiera gustado que se me hubiera respetado pues, lo que yo quería, ¿no? En el momento de parir, o que me hubieran inyectado una determinada inyección, o que me hubieran informado después de un parto, después de un aborto, perdón, qué era lo que me estaban haciendo, ¿no? Y no pasar como una especie de cadena de montaje sin saber realmente lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces, son muchas situaciones las que vivimos las mujeres que desgraciadamente pues nos vienen impuestas, no somos conscientes, pero tenemos que soportar toda esa carga a nuestras espaldas, ¿no? Año tras año. Inma, aquí hemos venido a contar nuestras experiencias también y a crear redes. Las redes de sororidad nos ayudan a las mujeres a superar todas estas situaciones. Yo creo que sí. La verdad es que lo que me encuentro yo cuando hablo a nivel profesional, ¿no? Con muchas mujeres y me dicen en consulta es pues yo ya sé que hay determinadas técnicas para esto, para solucionarlo, pero yo realmente lo que necesito es desahogarme, ¿no? Es contarlo y poder contarlo además sin juicio, yo creo, ¿no? Sobre todo con el tema de la maternidad, ¿no? Lo que me encuentro es, mira, esta frase tan famosa, ¿no? De me siento mala madre, siento que no, o la maternidad ha sido para mí algo que no esperaba, a lo mejor. Eso es algo que muchas mujeres le dicen en consulta, ¿no? Y el hecho de poder contarlo o poder comunicarlo con otras mujeres, ¿no? Y decir, pues esto que te está pasando a ti es normal, también le pasa a otras, es esa empatía, esa calidez, ¿no? Que puede ser de mucho alivio en este caso. Entonces, yo creo que, el tema de las redes, como decíamos, siempre que, por ejemplo, a veces por redes sociales a lo mejor se habla de la maternidad y se está idealizando mucho, ¿no? Ciertas cosas que incluso puede volver un poco como efecto boomerang, ¿no? De hacer sentir culpable a esas madres de, pues yo no soy capaz de levantarme a las 6 de la mañana, de hacer ejercicio, de trabajar, de volver a casa, de tener tiempo de autocuidado, que ahora también pues, el autocuidado parece que se vuelve también en contra, ¿no? Es como... Entonces, yo creo que es justo eso, ¿no? Desde lo que decías tú, la palabra sonoridad, ¿no? De sentirte escuchada, acompañada, no juzgada, esa parte de empatía, creo que sí que puede ser muy positiva. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a otra pinteña que ha hecho también de su experiencia vital como mujer un proyecto de emprendimiento y un proyecto profesional muy bonito. Néndira Magdaleno es facilitadora
de grupos y comunicadora. Es mujer y madre feminista en aprendizaje continuo, como ella misma le gusta decir, y ha creado Desmadres y Desmadrarte, encuentros de respiro y bienestar enfocados a mujeres y especialmente a madres. Yo recomiendo además que la veáis, cualquiera de sus sesiones, que la sigáis, porque aparte de que vais a pasar un rato estupendo, os vais a sentir liberados y liberadas de muchísimas cargas. Nélida es licenciada en Comunicación Audiovisual, compaginó sus estudios con formación en teatro, en improvisación, que además lo aplica a estos encuentros, y clown. Esta mezcla de experiencias y de conocimientos la volcó en la facilitación para empresas y entidades y en encuentros también de team building, que tanta falta nos hacen también a las mujeres, con la risa, el juego y el disfrute como pilar fundamentales. Además, ha formado parte de varias compañías teatrales, algunas de ellas centradas en el teatro de y sobre mujeres. Mientras, su vida laboral ha estado muy vinculada a la atención al público, pero la maternidad le hizo dar un vuelco a su vida laboral, poniendo el foco, como os hemos comentado antes, en crear un proyecto profesional más personal. Nélida, yo soy firme creyente de la risoterapia, la improvisación, el teatro y sobre todo terapéutico y sanador, pero cuéntanos en qué consiste tu proyecto. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí hablando nosotras, pero también interesa que el público se vaya calentando. A mí me falta alguien del público. Me falta, si me permitís, vamos a hacer un ejercicio, porque vamos a traer a ese público que nos está faltando aquí y ahora, que es que realmente va a entender de todo a lo que me dedico y para lo que trabajo. Si os parece, por favor, esto es un ejercicio de confianza. Cerrad los ojos, haced como 3 respiraciones muy profundas, esas respiraciones que nos llevan a otro lugar, a otro momento de nuestra vida. En concreto nos van a llevar a un espejo donde el reflejo va a ser mi niño o mi niña de los 6 o 7 años. Lo voy a mirar, voy a sonreír si me surge. Voy a esperar la respuesta en la mirada del reflejo de ese niño o de esa niña. Y le voy a dar como el permiso para que esté aquí ahora y que ponga sus oídos y su atención a lo que vamos a hablar. Ya lo tenemos, podemos abrir los ojos cuando cada uno respire, teniendo en cuenta que ese niño o esa niña está aquí ahora, o sea que cuidadito con las palabras. Y vamos a darles también pie de una forma, porque eso les gusta mucho a los niños. ¿Podéis levantar, por favor, la mano derecha y la mano izquierda? Y juntarlas una y otra vez. Muy bien. Una cosa para estos niños y esas niñas que no sabían que les íbamos a explicar hoy. Pues aquí está. De eso a un desmadre. Va de rescatar a nuestro niño, a nuestra niña interior, de quitarnos juicios, de quitarnos presiones. Las compañeras han estado diciendo cosas maravillosas que yo incluyo en el proyecto, y es que una de las cosas de las que quiero hablar, mezclando, porque yo soy muy desordenada, es que para mí la maternidad, en vez de convertirse en un freno, de una excedencia, de intentar buscar trabajo que conciliara, luego no encajé en ese trabajo, de ser madre en sí, que dije, pero si todas mis creencias, todo lo que yo traigo hasta ahora trabajado como feminista, se me ha ido al traste, esto no vale. Me cambió tanto la vida que decidí cambiar también el rumbo profesional e intentar emprender en un proyecto que tuviera que ver con el autocuidado. Cuando la gente dice, es que hay que poner los cuidados en el centro. Sí, pero el autocuidado. Lo que yo necesito va adelante, porque si yo no me cuido, no puedo cuidar a nadie más. Es que ni puedo ni quiero, las dos cosas. Y para que validemos esos sentimientos y esas emociones, están los talleres en los que se reúnen mujeres, crean lazos, tejen hilos, se ríen de su vida, de sus experiencias, de sus desmadres. Para mí desmadrarme es querer llegar a un sitio donde no tengo que tener que dar explicaciones, porque hace 2 horas mi niña estaba con el culo así en pompa queriendo hacer caca, mi marido que estaba llamando a una cosa, yo queriéndome duchar porque venía para acá que iba a venir divina y habéis visto que no. Pues esa celeridad de la vida, ese ritmo de mira, yo me bajo de aquí, es donde están los desmadres. No sé si lo he explicado bien, si lo he explicado mal. A todo esto le sumamos, claro, el teatro, el clown, la risoterapia, que ya llevo más de 10 años haciendo. Y bueno, al final para mí la experiencia es más enriquecedora porque las personas que se prestan a ello son tan generosas que yo me llevo un ejercicio precioso
ningún taller es igual, ningún grupo es igual y para mí es un suma y sigue y aprender de todas y escucharlas. Claro. Un aplauso, ¿No? Y además, claro, cuando éramos pequeños salíamos a jugar al patio, al parque, teníamos ahí como nuestro momento de jugar. Pero cuando llegamos a la edad adulta, pasada cierta etapa en la que, bueno, ciertas profesiones que se prestan más a jugar con niños, parece que está prohibido jugar. Pues el desmadre interior, ese que luego ya llevas cuando has hecho un par de talleres conmigo, dice que me quiero subir a este columpio hoy, pues me subo. Que me quiero poner a bailar unas sevillanas en la cola de la obra más porque estoy muy aburrida, pues la bailo. Que me quiero poner a cantar por la calle porque me ha venido una canción que me gusta muchísimo, pues voy a por ello. Enlazando un poco lo que decía Lele, de que al final estamos en una lucha encarnizada donde hay un montón de juegos abiertos. Yo creo que represento la figura de la fiesta de por la noche de las trincheras de los soldados. De sí, por supuesto esta guerra está en pleno apogeo, pero vamos a celebrar lo que ya hemos conseguido y ya veremos qué pasa mañana. Es cuestión de celebrarse al final. Eso. Ya está. Nelida, tienes un vídeo que me parece maravilloso que se llama Reconciliando Fracasos, Sí. en el que hablas de todas nuestras frustraciones, de los fracasos, de los aprendizajes. Eso nos cuesta mucho reconocerlo a las mujeres. Sí. Es cierto que hay muchos estereotipos, o sea, nos vienen impuestos, pero también nosotras, yo creo que en general las mujeres somos demasiado exigentes con nosotras mismas. Tenemos un nivel de autoexigencia, de vergüenza, a lo mejor de falta de un excesivo pudor o nos falta empoderamiento, ¿no? ¿Cómo nos liberamos de todas esas frustraciones, de todos esos fracasos? Aparte de viendo tus sesiones, por supuesto, pero nos cuesta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lo primero es que yo soy fiel defensora de la terapia. O sea, que haya profesionales de la salud mental me parece fundamental para que podamos vivir. Esto es como, bueno, creo que lo dice mucha gente, ¿no? Me duele una pierna, voy al médico para que recete algo, me encuentro mal, los sentimientos me están desbordando, voy a una persona que me ayude a gestionarlos. Eso por un lado. Pero luego el contrapunto que yo le doy o por donde yo camino es en el camino del fracaso. O sea, yo me siento una fracasada a día de hoy porque los estándares que debería haber cumplido según mi edad, pues mi vida, no se ha cumplido ninguno. He hecho lo que me ha dado la gana, cuando me ha venido y bueno, de cualquier forma. Entonces, ¿cómo te reconcilias con esos fracasos? Celebrándolos y diciendo, también soy así ahora por todos esos fracasos que he tenido. Voy a darles su lugar, voy a darles su espacio, me reconcilio con ellos, los exonero y me libero carga. Que te hayas caído, esto lo llevo mucho al clown. El clown es un fracasado, los payasos son fracasados de nacimiento. Lo único que les hace fuertes es que nunca se rinden. Y nosotras como mujeres nunca nos rendimos. Al final sí fracasamos en esto, pero luego estamos en esto otro. Pero luego hablando de lo que decía Elena de la autoexigencia, quiero estar en 50.000 cosas y es que es imposible. Voy a celebrar que estoy en 3 y que estoy a gusto en esas 3. Yo abogo por celebrarnos el ser. Y ya está. Somos suficientes. Y ya está. Solo eso. O sea, ¿habéis visto qué plantel de supermujeres nos hemos traído, eh? O sea, es que nos vamos aquí, yo es que me estoy viniendo arriba por momentos. Los niños, las niñas. Bien, yo os decía al principio que habíamos traído el propósito de estos diálogos era hablar en primera persona del singular y también en primera persona del plural, de nosotras, de ese tejer redes y sobre todo de reconocer en cada una de estas mujeres que estamos hoy aquí, de estas niñas, a alguien con la que identificarnos y sobre todo que a lo mejor nos enganche su proyecto, que nos inspire en un proyecto particular. Bueno, pues tenemos hoy también a otra mujer quinteña que está haciendo unas cosas maravillosas. Ella dice que no, pero yo estoy segura de que sí. Marga Medrano es participante del colectivo inclusivo Tejiendo Pinto, que seguro vosotros todos conocéis cuando pasáis por el Parque del Ejido. El colectivo Tejiendo Pinto, de las tejedoras de Pinto, es otro ejemplo de sororidad, de activismo, de coactivismo incluso, porque además ellas, bueno, no lo voy a contar yo, lo vas a contar tú, Marga. ¿Qué hacéis? Bueno, pues... ¿Se oye? Sí. Lo que hacemos es tejer. Tejer y pasárnoslo bien, porque nos lo pasamos muy bien juntas y bueno,
tengo que explicar cómo nace. Nace de la idea de 3 mujeres en Pinto que no están ahora en Tejiendo Pinto, pero que les surge el decir, ¿por qué no creamos algo que sea tejer y tejer redes entre lo que hacemos nosotras? Una era psicóloga Inma Mansilla en la AMP, otra, la AMP es el centro de... es la asociación de personas con discapacidad y sus familias, que hay aquí en Pinto, en el Ejido. Otra es una trabajadora social magnífica del ayuntamiento, Beni, que es una gran mujer, una feminista top, una trabajadora pues en la que muchos nos miramos para aprender, ¿no? Y Elena, otra trabajadora que trabajaba con personas sin hogar y que vino aquí a Pinto a hacer un proyecto. Esas personas desaparecen por su trabajo del proyecto de Tejiendo Pinto, pero nosotras seguimos inspirándonos un poquito en lo que ellas iniciaron, que es hacer algo inclusivo en el que todas las capacidades entran. Las personas con diferentes capacidades pueden tejer y de muy diferentes formas. En hacer algo solidario, que tenga cara hacia afuera. En hacer algo colaborativo, en el que nos enseñamos unas a otras y participamos aprendiendo cada una de lo que sabe la otra. Y luego en hacer algo exterior, que es unirnos a otras asociaciones para tejer un proyecto y ahí pues salen pues las cositas que vamos haciendo. Unas veces pues hemos hecho cosas para hospitales, otras veces para refugiados de Siria, otras veces para muchas cosas, ¿no? Y a veces pues hemos puesto también nuestro granito de arena en el movimiento feminista y mucho que ver también contra la violencia de género. Ahí nos hemos metido muy de lleno, lo hemos sentido como muy propio y así hemos colaborado a través de otra asociación de 50-50 con el tema ¿cómo era? El aliento de las mariposas. Es que ahora me olvido porque estoy un poco nerviosa. Bueno, ¿os acordáis de un movimiento que creó una mujer llamada Icíar, a la que su exmarido, para hacerle el mayor daño, asesinó a las hijas, ¿no? Y nosotras nos metimos en ese proyecto, tejiendo mariposas, contando el proyecto a otras personas y también elaborando un trabajo para los colegios que se metió dentro del proyecto Galeana del ayuntamiento para niños y niñas de infantil, porque pensamos que trabajar contra la violencia y contra la violencia de género hay que hacerlo desde los más pequeñitos, no cuando se llega al instituto. Y ahí está el proyecto para quien quiera conocerlo. Y no sé, ¿qué hacemos el día a día? Nos juntamos, nos echamos unas risas, la que quiere tejer, teje, la que no tiene ese día ganas de tejer, no teje. Nos involucramos en los proyectos en la medida en la que nos apasionan. A una la apasiona 10, pues se involucra 10, a una 0, ninguna 0, porque todas siempre hacen algo, pero con el ritmo personal de cada una, sin prisas y sin agobios de tengo que hacer esto para mañana, sino simplemente estar ahí. Y lo bueno es pues que al final la gente va entrando nueva y tal, y vamos creando vínculos de cariño, y no sé qué más, si es eso, nos llevamos bien y nos queremos. Pero encima le parece poco, estáis viendo. O sea, y me parece, o sea, un proyecto que une inclusión,
social, feminismo, o sea, con una capilaridad tremenda, porque es que además os hacéis acciones para los colegios, para ONGs, para refugiadas, para mujeres víctimas de violencia, hacéis arte, nos alegráis la vida al pueblo cuando pasamos por el Parque del Ejido y vemos esos árboles abrazados, esas mariposas, esas amapolas. O sea, me parece maravilloso, Marga, de verdad. O sea, un enorme aplauso para todos los chicos y las chicas. Bueno, es qué representación y qué orgullo de mujeres quinteñas que tenemos. Y seguro que por ahí, ahí abajo, hay un montón de mujeres más a las que luego vamos a ceder el micrófono. Así que iréis preparando porque yo ya tengo identificadas unas cuantas. No vamos a pasar el micrófono obligados a nadie, pero sí que me encantaría que nos contarais a las demás bueno, pues esos proyectos en los que habéis estado participando, que a lo mejor tenéis un poquito apartados, pero seguro que encontráis aquí el impulso de otras mujeres que quieran enrolarse con vosotras. Bueno, hay una etapa en la vida de la mujer en la que comenzamos a pensar más en el abanico. Yo me he traído aquí unos cuantos abanicos para repartir para los que quieran, ¿no? Porque yo quiero hacer un homenaje hoy aquí a Alicia Torija. Ahora os contaré por qué. Pensamos más en el abanico, como decía una amiga mía el otro día en una fiesta a la que fui de mujeres, en leer más libros y películas que en dedicar el fin de semana a otras cosas. Eso es así, es una realidad. Yo quería, como os decía antes, hacer un homenaje hoy con un abanico que tengo por aquí. Aquí, se llama Caer. ¿Sacamos cada una que tenemos? ¿Tenéis más? Yo doy, tengo aquí unos cuantos. Yo no llevo de por ser. Yo también tengo. Fundamental en esta Tengo aquí para repartir. ¿Alguien los quiere? ¿Alguien está pasando por lo mismo que nosotras? Y aunque no lo pasemos, lo ponemos Pues sí. solidario. Bueno, como os decía, quería hacer un homenaje a Alicia porque hace días tuvo una intervención en la Asamblea de Madrid, esas que pasan a la biblioteca parlamentaria, y además lidera una iniciativa que ahora nos contará ella, que además de la que se han hecho eco unas televisiones en Francia y en Alemania. Alicia puso voz el otro día en un pleno de la Asamblea de Madrid a las mujeres premenopáusicas, a las mujeres que estamos en la fase climaterio o menopáusicas, por eso he traído los abanicos. Además es una intervención de verdad memorable. Alicia nos va a hablar hoy de eso, de esa etapa tan difícil para las mujeres, cuando parece que, bueno, pues no sé, con todos esos estereotipos que hay, parece que algunas cosas se nos han acabado, ¿verdad? Pero bueno, pues no es así, no es así. Alicia es profesora de universidad, es doctora en Historia y Arqueología, es activista feminista y de la Asociación en Defensa del Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural, Social y Natural de la Comunidad de Madrid. Forma parte de la Mesa Regional de Más Madrid y ocupó el puesto de vocal en representación de Más Madrid en el Consejo Regional de Patrimonio. Alicia, muchas gracias por visibilizar a las mujeres menopáusicas, como yo. Hay desinformación, hay tabúes en la menopausia. Buenas tardes, gracias a todas y a todos los que hoy os habéis acercado a este diálogo. Eso es lo que nos hace falta, mucho diálogo, con eso arreglaremos muchas cosas, con muchas más cosas, sin la confrontación de la que tú hablabas, que ahora parece que se ha vuelto todo confrontación. Decía, antes de contestar la pregunta me voy a saltar un poco el guión y voy a contar 2 o 3 cosas rápidas. Una que me gusta mucho que hayas empezado con lo de la sororidad, que en realidad las mujeres ya éramos sororas antes de que la Real Academia nos diese el permiso para usar la palabra, que una de las cosas que tenemos que hacer efectivamente es que estas instituciones rancias no nos pongan corsets y podamos crear nuestras palabras y tejer como hermanas, que la palabra sororidad viene de sor, ¿no? Que significa hermana. Decías también antes que hemos avanzado mucho porque tenemos un respaldo en España con bastantes leyes de igualdad, es verdad, estamos en un ranking mundial, vacila un poco según el año que se mira el ranking, también los criterios van cambiando, pero podemos decir que estamos entre los 15 mejores países del mundo para las mujeres, eso sin duda.
y que entre los 15 peores, sin duda, y no me quiero olvidar de ellas porque se lo he prometido y porque sé que ellas, un colectivo muy importante, están escuchando la radio, gracias Radio Sata por hacer posible esto, que es un colectivo de mujeres iraníes, Mujer, Vida y Libertad, que están visibilizando la realidad de esas otras mujeres que están en un mundo tan distinto al nuestro, luchando por sus vidas. Además de la muerte de esta joven activista con el tema del velo, estamos conociendo estos días un montón de muertes de chicas jóvenes por envenenamientos. No es una casualidad, tiene que ver con algo muy importante, con la educación. Hay diversas maneras de sacar a las mujeres de la escena pública, todas pasan por la educación, lo hemos visto con las mujeres afganas. Este es el mecanismo que están implementando ahora en Irán. Mañana van a tener en la manifestación del 8M su propia pancarta y su propio espacio. Os animo a todos, a todas, a que vayáis a la manifestación mañana y que tengamos en mente a estas mujeres iraníes que me parecen tan importantes. Y a propósito de las leyes, que son siempre el marco jurídico, ¿no?, que nos da el paraguas, a veces las leyes no son los mejores del mundo, pero son las que nos permiten muchas veces hacer cosas. A mí una de las cosas que me gusta de estar en la Asamblea de Madrid es que en la Asamblea de Madrid está el poder legislativo, es decir, las leyes y las proposiciones de leyes se hacen allí, se cuecen allí. Nosotros, como Más Madrid, hemos presentado una ley de igualdad en la Comunidad de Madrid. Es la única comunidad autónoma que queda en España que no tiene una ley de igualdad. Parece difícil de entender, pero es así. Presentamos la propuesta, no fue tenida en consideración, pero lo seguiremos intentando porque queda mucho por hacer. Visibilizar a las mujeres en todas las edades. Es que esto es fundamental. En la Comunidad de Madrid, entre los 40 y los 70 años, que es la edad en la que nos dicen los expertos que podemos hablar de perimenopausia, menopausia y posmenopausia, con síntomas específicos, en esa franja, entre 40 y 70 años, en la Comunidad de Madrid hay 1,5 millones de mujeres. 1,5 millones de mujeres para las que no se ha hecho nada. Y que cuando llevas el tema a la Asamblea, pues te encuentras algunas políticas ridiculizando esa etapa de la vida. Esa etapa de la vida no es una enfermedad, eso tiene que quedar claro, la menopausia no es una enfermedad, es una cuestión biológica que tiene que ver con los estrógenos, pero que asociadas van a una serie de patologías, y no son cualquier cosa las patologías: aumento de las cardiopatías, aumento de la depresión, la nubleza mental, cuestiones como la densidad ósea y ya sabemos que hay muchos problemas en ese sentido también. Y todo eso necesita un tratamiento. Por cierto, que la adherencia general a los tratamientos siempre es mejor si se hacen en colectivo, con grupos. Así que nosotros os planteamos que hay estudios, muchas veces hechos fuera de España, pocos en España, pocos datos en Madrid, y que había que hacer una mirada global para visibilizar el tema. No queríamos poner una sola medida, así que hicimos una proposición no de ley con una parte expositiva larga. A mí me gusta contar esto porque a veces las proposiciones no de ley es colocar una medida y haces como un escrito así, una exposición de motivos, es como la entradilla, la introducción, y haces una introducción corta y luego ya lanzas a la medida. Y en este caso, que esta proposición no de ley es el trabajo de más de 9 meses con muchas personas, con muchos colectivos de mujeres, con muchos profesionales de distintos ámbitos, de la salud mental, de enfermería, de los ginecólogos, de endocrinólogas, de expertos, de farmacéuticas. O sea, es un trabajo, una mirada muy integral. Pues para mí era muy importante que esa exposición de motivos fuese bastante larga y recogiese muchos datos, porque es al final lo que se queda en las actas, el boletín oficial de la Asamblea. Cuando a partir de ahora alguien teclee menopausia, pues podrá ver todo ese repositorio de datos en esta fecha actual, ¿no?, incluidos. Entonces, bueno, esta exposición de motivos es un poquito más larga de la habitual. Y luego tampoco queríamos poner una sola medida,
aunque a veces los medios de comunicación, pues porque sacan es una medida, o dos, que está bien que los medios de comunicación se hagan eco, a veces no sacan lo que quizás es lo más importante, pero sí que está bien visibilizarlo. Y entonces, la verdad, que no me da tiempo a contaros todas las medidas, porque son muchas, y yo creo que seguro que se pueden mejorar y ampliar, pero yo creo que, claro, después de tanto tiempo, el enfoque es muy integral. Entonces está desde los niveles educativos más bajos, los niveles educativos intermedios y los niveles educativos superiores. Tan superiores como que las personas que hacen medicina en este país tienen una hora en su carrera en la que hablan de la menopausia. Claro, luego pasa que una persona va a su médico de atención primaria, ya tiene graves problemas de tiempo para que le atienda, y va a la sanidad pública, y efectivamente pues no tiene ni idea. No tiene ni idea porque no ha recibido la formación. Así que la formación tiene que ser para todos. Para que una chavala que tiene 15 años sepa que existe la menopausia, para que un chico de 20 sepa que existe la menopausia y para que un médico o una médica sepa que está la menopausia. Esa sería, por ejemplo, una de las medidas. Luego está también la de informar a las mujeres, ¿no? Cuando hicimos una especie de cuestionario de los anónimos, a mí me resultaba muy llamativo que muchas de las mujeres decían que nunca habían recibido información sobre la menopausia y que sus dos fuentes fundamentales eran preguntarle a una amiga o consultar en internet. Está fenomenal tener amigas a las que preguntarle. Y está bien que haya internet, pero eso no puede ser. O sea, hace falta más. Hace falta campañas públicas de información. Entonces, una de las propuestas que hacíamos es las mujeres en la Comunidad de Madrid, esto es una medida que existe también en otras partes de España, cuando cumplen los 50 años reciben una carta para entrar en el programa de detección de cáncer de mama. Una carta muy sencilla donde viene un código QR y en la parte de atrás vienen unos centros de referencia. Y entonces decíamos, vamos a ver, si ese envío ya se está haciendo, ¿no se podría aprovechar ese mismo envío para, en vez de mandar una hoja, mandar dos y otro de los temas que incorporar, que sea información y centros de referencia sobre la menopausia? Es decir, parece una cosa como sencilla, ¿no? Me gusta recalcar esto de que parece sencilla porque la proposición de ley no salió aprobada, porque toda una parte del hemiciclo votó en contra de esto que parece como tan sencillo y tan elemental, ¿no? Nosotros nos reunimos también con la Asociación Española de Estudio de la Menopausia, que es una sociedad compuesta por distintos profesionales y también por grupos focus de mujeres, que además participa en un montón de comités internacionales, está muy bien posicionada. Son los únicos que han hecho análisis estadístico, realmente no han pedido una encuesta de estas que puedes utilizar con datos, y han hecho muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, han creado una app muy sencilla al alcance de todas las mujeres, en las que las mujeres contestan una serie de preguntas y eso te coloca en una posición en la que te dice, pues sí, realmente necesitas un profesional de este tipo o de este otro. Además te recomiendan que esa app la hagas periódicamente, cada 3 meses o cada 6 meses, porque tu situación cambia. O sea, en un momento puedes tener unos síntomas como son los sofocos, pero es que en otro puedes tener otros problemas que tienen que ver con el insomnio o que tienen que ver con el síndrome genitourinario o tienen que ver con la depresión. O sea, tu manera de estar cambia y, bueno, pues está bien que tengas un mecanismo. Entonces, visibilizar esto es importante. Sabéis, o no sabéis, que cada año el 8 de marzo tiene un lema, un tema también, que sirve para incidir ahí. El de este año, no sé si lo sabéis, tiene que ver con la brecha digital, con la digitalización y el papel que las mujeres tienen en la digitalización. No me he ido del tema, pero si os fijáis, he hablado de una app y me parece muy importante porque al final recurrimos mucho a las apps. Y la brecha digital es un tema que yo he trabajado muchísimo y que me interesa una barbaridad e incide especialmente en las mujeres migrantes, en las mujeres desempleadas, en muchas de esas mujeres que están en sus domicilios, que tienen
por una parte, sabéis que hay dos tipos de brecha, una la que tiene que ver con la propia red, aunque pues efectivamente tengas wifi o no tengas una 5G, que tengas los dispositivos, pero luego está también toda la parte que tiene que ver con las capacidades, ¿no? Queda mucho por hacer y ahí hay una gran desigualdad. No me quería olvidar de ese punto, precisamente porque vinculado al trabajo, fijaros, la edad media en la que las mujeres en España tienen la menopausia son los 50 años. Las mujeres que tienen, hemos visto algunos casos, también es una profunda brecha salarial. Esa brecha salarial también se incrementa a partir de los 50, sobre todo de los 55 años. Es decir, que la menopausia está también, ese momento en la vida está vinculado a otras muchas cosas que te pasan en la vida, ¿no? Y yo creo que desde la política se trata de hacer mejor la vida de las personas. Eso, desde luego, es lo que intentamos desde Más Madrid, mejorar la vida de las personas. Por eso pensábamos que esa visibilización era muy importante. No voy a contar todas las medidas porque, sin exagerar, me quedan como 10. Y me ha parecido tan interesante escuchar a todas estas mujeres, que prefiero que haya una segunda vuelta y escuchar a las mujeres que están en la sala, y porque en verdad es muy fácil, si os ha quedado ganas de más, pues nada, ponéis mi nombre y menopausia y ya hay un montón de sitios donde podéis ver desde la intervención entera hasta la proposición no de ley con todas las propuestas que hemos hecho, y por supuesto estoy a vuestra disposición también para visibilizar a las mujeres en todas las etapas de su vida, que es muy importante porque no dejamos de ser mujeres porque cumplamos años. Es una visión que en general no existe para los hombres y aquí también hay que luchar por la igualdad. Gracias. ¿Cuántos temas, verdad? Muchísimas gracias. Hemos hablado en femenino singular y en femenino plural, pero ahora os toca a vosotras. Os queremos pasar la palabra para que nos contéis lo que os apetezca, para que os desmadréis también, para que, en fin, preguntéis, interpeléis a cualquiera de nuestras sabias, quinteñas, a Alicia, lo que queráis. Así que ahora la palabra es vuestra. Yo conozco aquí a muchas mujeres, a las que estaría ya, estoy tentada de pasar el micrófono. Yo tengo a una. Venga. Que está por ahí, que es Cris, que además gracias a ella estoy aquí. Y sé que tiene un proyecto súper chulo y bonito y que me encantaría que lo compartieras. Esto es una encerrona. No me he enterado, porque me estaba saludando Fernández y no, que, bueno, gracias a todas sobre todo por, perdóname, se me ha caído por ahí el móvil. Gracias a todas por compartir vuestras experiencias. Ha habido momentos que me he emocionado porque me atraviesan un montón de situaciones que habéis compartido y nada, no sé qué queréis que os cuente. Gracias. ¿Queréis que os cuente el proyecto que yo tengo? Bueno, a ver, yo a raíz de un proyecto que se hizo aquí en Pinto, una campaña que era Pintos con los refugiados, pues empezamos a recopilar productos y mandar a todos los campamentos refugiados a consecuencia de la guerra de Siria. Y bueno, a raíz de eso nos llegó información de la situación de las mujeres en esos campamentos, ¿no? Mujeres que cuando menstruaban pues no tenían nada que ponerse. Y bueno, pues estaban poniendo desde cartones hasta trozos de colchones, musgo, arena. Y ya no solo eso, sino que encima no disponían ni de ropa interior, ni de jabón, ni agua, ni de lugares seguros donde cambiarse. Claro, nosotros cuando leímos eso, pues la verdad es que no sabíamos qué era, ¿no? Y entonces empezó a hablar de pobreza menstrual. Y bueno, pues a raíz de eso nos liamos un poco la manta a la cabeza, también colaborasteis un montón de gente, y hicimos una campaña de recogida de productos de registro menstrual. Bueno, sobre todo con presas desechables, porque allí, pues evidentemente no se podían mandar copas menstruales. Tampoco se conocía mucho de lo que era y tampoco podías enviar algo que les pudiera generar un problema, porque hay que saber usarla, hay que saber higienizarla, o sea que no tenían medios, ni tampoco podíamos mandar algo que imponer algo, ¿no?
Entonces lo que hicimos es una especie como de kits menstruales y enviamos compresas, ropa interior, gel desinfectante de manos, antes del COVID, esto era antes del COVID. Y nada, pues a raíz de eso vimos que nos llegaban mensajes de mujeres por redes sociales que nos decían que bueno, que eso de la pobreza menstrual también se daba aquí en España. Y bueno, pues empezamos a investigar y evidentemente, claro, nos dimos cuenta de que había muchas niñas, pues bueno, jóvenes que dejaban de ir al colegio cuando tenían la regla porque económicamente sus familias no podían permitirse comprar estos productos. Y bueno, pues decidimos montar una asociación y nada, pues nos dedicamos un poco a crear espacios. Nos dedicamos a crear espacios donde, bueno, pues hablamos un poco de los mitos, derribamos pues todos los tabús que hay y hablamos de la copa menstrual. Y bueno, pues enseñamos la copa menstrual y gracias a otras mujeres, artistas que hacen ilustraciones con sangre menstrual, se hacen unos calendarios solidarios y todo pues nos lo donan en copas. Y entonces en nuestros talleres pues repartimos copas menstruales a las jóvenes. Todo esto muy resumido así. Y bueno, pues ese es el proyecto, ¿no? Lo que intentamos es acabar con ese estigma y todos esos mitos que hay alrededor de la menstruación. Y lo hacemos pues creando espacios donde ellas se sientan seguras, que podamos hablar de todo y bueno, pues sobre todo dar a la menstruación el valor que tiene, ¿no? Es una etapa igual que la menopausia, que además es un síntoma o un signo de salud de las mujeres. Y bueno, queda mucho por recorrer, porque si a nosotras ya no nos explicaba nada, por lo menos a mí, cuando te viene la regla, ¿no? Lo primero que te dicen, ¿no? Es, ya eres mujer, ten cuidado con los chicos y toma, y ya está. Y que no se note, que no se vea, que no se mueva, y ya está. Bueno, pues creo que siguen igual, porque yo doy apoyo a niñas y, bueno, y niños ahora estoy con primarias, en sexto de primaria, y les pasa lo mismo, o sea, no saben lo que es la menstruación o el ciclo menstrual, porque la menstruación es una etapa. Entonces creo que, bueno, pues queda mucho por avanzar, ¿no? Y ya está, y ese es mi proyecto. Además, Cristina nos ha puesto en contacto, es una gran conectora de mujeres aquí en Pinto. Y ese mérito también se lo tenemos que reconocer, porque es una trabajadora incansable por la igualdad. Y bueno, pues nosotros estamos también aquí gracias a ella. Así que otro aplauso por ella. Un poquito. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un orgullo estar aquí sentada escuchando las reflexiones, las explicaciones que nos habéis dado de todo tipo que nos acontecen a las mujeres a lo largo de la vida. Gracias. Gracias por defendernos en esos sitios y estar ahí. Sois maravillosas. Todas. Psicóloga, risoterapia, tú luchando desde ya, del aire que voy a decir, y de Marga, adelante. Mirad, es muy bonito luchar por las mujeres porque hemos sido las olvidadas de la humanidad. Solo nos han utilizado para jodernos y parir. En castellano, oye, eso no vuelve a eso luego, que no me digan que si claro, que sea público, por favor. Y desde aquí os animo a contar conmigo. Soy una luchadora, quien me conoce o me ha conocido, lo saben, de la mujer y por la mujer. Hacemos todo lo que podemos y está en nuestras manos, pero daros cuenta que no es bastante, nunca es bastante. Queremos llegar a muchos lugares, desde las APAs, los colegios, enseñar a las niñas todas esas cosas, y a los niños. No nos olvidemos. A todas en general, seguir luchando, porque hoy lucháis por vosotras, no, ya no lucháis por vosotras, lucháis por vuestras hijas y por vuestras nietas, que es lo que a mí me enseñó mi abuela y mi madre. Pertenezco al grupo de Entre Lobas y me siento la madre loba de todas ellas.
Y desde aquí os invito a que luchéis desde vuestros medios, los que sean, que todos son buenos, cuando se lucha es por algo que se cree en ello, y que sigáis adelante. Los grandes logros no se consiguen de hoy para mañana. Hay que trabajarlos y hay que hacerlos. Y todas juntas y todos juntos, porque el hombre y la mujer, me vais a permitir que me pase un momentito nada más, no tiene que ir uno detrás del otro. Mi Pepito va delante, mi Juanita va detrás, mi Juanita va delante, mi Pepito va detrás. El mundo se hace cogidos del brazo y tirando todos para adelante a la vez, sean hombres y mujeres. No se os olvide eso nunca. Hombres y mujeres juntos a luchar. Más palabras. Qué emocionante, ¿verdad? La vida. Toni, tú también eres una de las pioneras aquí en Pinto. Yo recuerdo cuando llegué a Pinto, tus proyectos eran de los primeros que vi. Cuéntanos también, aunque ahora lo tengas un poquito en barbecho, pero cuéntanos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por ese reconocimiento. A ver, para mí un placer oíros, un placer estar aquí. Yo como mujer que avanza por la vida, os voy a decir, tengo 61 años ahora mismo. Y entonces todo lo que habéis hablado, pues claro, soy menopáusica, tardía, porque me vino con 58 años, o sea, todavía estoy sufriendo esos síntomas y bueno, me veo reconocida. Creo que también he sido y he sufrido violencia obstétrica, porque también tuve en su día un aborto. El recuerdo que tengo de eso es que el médico que me inspeccionó no se puso guantes. Eso se me ha quedado muy grabado. Tenía además 29 años. Era el primero y es una cosa con la que siempre vivo. Ahora mismo, al ser funcionaria de carrera, he tenido la suerte, según está el panorama, porque me cogen muchas fases. Estoy jubilada. En temas políticos también, de alguna manera, he participado y presenté lo que en su día fue una coalición de izquierda progresista que desembocó en Ganemos Pinto. Gobernamos, con lo cual, pues muy bien, también creo que fue un buen momento. Las cosas evolucionan. Y como toda evolución, creo que hay que dar paso a gente nueva, nuevas ideas, renovarse y desde luego, si pilotan mujeres, por supuesto que mucho mejor. Y también estoy aquí por esto, ¿no? Me hablas del proyecto. Mi proyecto está en barbecho, mi proyecto se desarrolla en Senegal, país al que yo llegué en 2007 como una turista plena porque me fui a ver el último París-Dakar. Y resulta que me vine cooperante. Me vine cooperante porque descubrí pues un país con mucho color, con mucha vida, con mucha ilusión, con mucha pobreza también. Y me traje un proyecto con artistas, con pintores de la isla de Gorée. Y luego, pues en 2 años, simplemente y por otras circunstancias, que parece que la vida va uniendo cosas, derivó en mandar material médico a Senegal. Y me vi favorecida presentando un proyecto con 2 grandes donaciones que supusieron 3 millones de euros en material médico. Y me preguntaba antes Elena, he ido desarrollando, y digo he ido porque en un principio lo he hecho completamente sola, creando una asociación en la que me han apoyado en los inicios personas, familiares, simplemente para cumplir con el dato de 5 personas mínimo, un vocal, tal y cual, pero así mi prima, mi hermana, mi sobrino, mi otra prima, y he ido desarrollándolo sola con ilusión. Y luego, a raíz de esa gran donación que obtuve,
pues ya conecté con quienes son el apoyo y el alma de todos los proyectos que hemos desarrollado, que es la gente de la AMP de Pinto, de la Asociación de Discapacidad de Pinto, en donde yo tengo mis pies, mis manos, y el gran motor han sido ellos, y un proyecto ha derivado a otro. Nunca he tenido una subvención pública porque no he querido atarme a ella, pero sí he ido enlazando un proyecto que ha sostenido otro. El proyecto de Pinto en el corazón de Boré empieza con los artistas de la isla de Boré, y luego, paradójicamente, son los artistas de la isla de Boré, con sus cuadros y las exposiciones a nivel cultural que yo voy proponiendo, quienes sufragan los gastos del primer contenedor que mandamos con 3 millones de euros. Entonces esto ya te da un aliciente para continuar, que lejos de los poderosos, que lejos de las subvenciones, que lejos de las instituciones, si cada persona, porque hablo de pintores muy pobres que a veces se pagan un billete que equivaldría a 80 céntimos de euro o menos en aquella época, para volver a casa están vendiendo un cuadro que a lo mejor lo está comprando un alemán, que es el motivo de mi proyecto, por 10, 15 euros, y que se lo lleva a su casa y es capaz de revenderlo en grandes exposiciones. Porque les piden cuando compren: no pongas nombre, no pongas tal, píntame knife, y se llevan obras como el marco de esa puerta. Entonces ese es el motivo y ese es el motor como empieza mi proyecto. A día de hoy, en esta etapa que una va pasando, yo me he jubilado no precipitadamente, me he jubilado con todas las de la ley porque podía hacerlo al tener 60 años. Y mi ilusión era, o mi finalidad más que ilusión, volver a Senegal, y de hecho me fui nada más cumplirlos. El año pasado estuve 3 meses y claro, me encontré un país completamente diferente después de una pandemia que hemos sufrido, completamente empobrecidos, y nosotros nos hemos paralizado y ha tenido consecuencias. Ahí el retroceso es de 10 años. Un país que ahora mismo se ve también absolutamente más empobrecido que el año pasado, precisamente por la guerra de Ucrania, porque todo se importa, la gente no tiene trabajo, y ese parón que hemos tenido aquí con la pandemia ha repercutido no en Senegal, sino en toda África, porque no olvidemos que se nutren y se sostienen muchas veces de las divisas que reciben de las personas que están trabajando en Europa o en América. Y con la pandemia todo esto se ha parado. Con la pandemia incluso la gente que está en Europa ha perdido sus puestos de trabajo, y esa pobreza que nosotros, con nuestra carestía y encarecimiento de la cesta de la compra, allí se ha triplicado y cuadruplicado, porque los extranjeros que vivían, como pueden vivir aquí, alemanes, ingleses, que también sujetan económicamente a nivel de turismo, lo mismo pasa, por ejemplo, en Senegal, que es el país que yo conozco. Entonces, con la pandemia, esas casas se han abandonado, esas divisas que soportan esa población que vende fruta, que tal. Ahora mismo la población de origen no puede comprarla. Les han triplicado el precio del pan, el arroz. Entonces, lo que tienen de subsistencia es muy malo. ¿Qué quiero decir con esto? El país se me oyen los senegaleses, me matan, se han embrutecido, porque tú eres una persona que simplemente por tu piel
vas diciendo que tienes un poderío, entonces eres un blanco de la persona que te va a agredir. Quiero decir que yo me fui a cumplir mi objetivo de quedarme ahí un año y trabajar con mujer, que es lo que me quedaba, y con infancia directamente, y me tuve que venir, porque salí de una pandemia para encerrarme en una casa a la que llamaban por la noche para pedir medicación, para pedir dinero y en último caso para agredirte. Entonces me tuve que venir. Mi proyecto está en barbecho, no olvidado, y lo que me he traído pues es toda esa gente que me ha colaborado y que son artífices del proyecto que hemos llevado a cabo, porque aquí en España se han hecho a lo mejor 15 exposiciones de pintura. Hemos mandado 3 containers con material médico muy importante, porque fueron 3 millones de euros, pero no en cantidad solamente de cosas que las hubo para llenar un contenedor de lo más grande, sino, por ejemplo, en Senegal en aquel momento, 2008, había 2 máquinas de diálisis y creo que mandamos 10. Senegal tiene 14, por así decirlo, asimilado a 14 comunidades autónomas, 14 departamentos, y hubo 10 departamentos que tuvieron su primera máquina de diálisis. Entonces fue importante y te cuesta dejarlo, pero llega un momento cuando yo me he ido, para que veáis por qué está en barbecho, yo conseguí una donación de entre 30 y 40.000 euros en material médico opiáceo para dolores, pero la embajada de Senegal, que los embajadores se duermen, simplemente no firmó para que a mí no me detuvieran a la entrada. Con aquel había que hacer una serie de trámites, no se hicieron y yo tuve que devolver eso. Entonces no quiero devolver más, no quiero trabajar con más, no voy a decir, no son despegados, no, gente pues que no es solidaria, que no recibe la sororidad y que te quedas sola con tu material, que luego yo tuve que molestarme en volver a devolver con la vergüenza consiguiente. Entonces, no quiero ir a un país donde me pueda sentir agredida por el color de mi piel, que también duele porque es otra forma de racismo. Entonces lo tengo en barbecho y me he traído proyectos personales que os lo voy a bocetar aquí, muy simple. Me he traído cuadros de esos mis artistas que están empobrecidos y sobre todo de uno, y yo en ese proyecto mío de vida pasaba por edificar una casa para luego dejarla allí a modo de casa de la mujer, que era lo que iba a hacer, incluso vivir yo épocas, porque es mío, le compré yo con mi dinero y se lo voy a ceder a una persona que no tiene casa, y con esos cuadros pues voy a proponer pues vender sus cuadros, recibir un 2x1 y poner la primera piedra para que se edifique y tenga una casa. Ese es el primer proyecto que me trae y ya está. Os iréis enterando. Y cada persona puede apoyar. Yo a lo mejor con esto boceto en mi idea, compras un cuadro de 100 y es como el cuento de la lechera, te voy a regalar otro, pero es que 10 cuadros me van a construir una valla, otros 100 cuadros me van a hacer una casa, y ahí va a vivir una familia, y eso es a posterioridad. Y ya está. Gracias. Más palabras, más intervenciones por ahí. Algo que nos queráis contar, no hace falta que sea un proyecto, sino bueno, pues sus propios sentimientos. Se comió la lengua. Que se comió la lengua del gato, ¿sí? Por ahí, Ah, sí, sí.
Hola. Bueno, yo tenía una pregunta para Alicia, porque, bueno, ha estado comentando lo de la brecha digital, que me parece algo muy importante en nuestros días, y bueno, pero no me ha quedado muy claro, porque por una parte has comentado como que bueno, que en esto de la brecha digital tiene que ver que en la familia, ¿no? Pues que no tengan esa red, ¿no? Para poder conectarse, que no tengan los aparatos necesarios, pero también has hablado de las capacidades. No me queda muy claro a qué te querías referir con eso. Bueno, supongo que es de las capacidades de las mujeres, ¿no? En este caso, pero no sé si quieres explicar un poquito a qué te referías. Pues nada, gracias. Pues nada, gracias a ti por la pregunta. Yo también podría usar esto de vengo a hablar de mi libro, porque yo soy la portavoz adjunta en la Comisión de Mujer, pero soy la portavoz de mi partido en la Comisión de Administración Local y Digitalización. Así que me he metido a tope en lo de digitalización. Tengo un artículo muy accesible escrito precisamente sobre brecha digital, sobre las fronteras que supone y sobre ese nuevo nicho de desigualdades. Y entonces, parece que este concepto de brecha digital es algo nuevo, se maneja desde los años 70, y entonces, claro, tiene una parte, digamos, tecnológica, por decirlo así, y la parte tecnológica tiene muchas patas a su vez, la wifi o las antenas que decíamos, pero también los propios dispositivos, que es un mundo interesantísimo y complejo, porque bueno, estamos súper acostumbrados a esto de los smartphones, pero según cumples años cada vez tienes más dificultades para usar los smartphones. Entonces, no sé si algunos habéis vivido esta situación en la que buscas estos teléfonos más sencillos para personas mayores que tienen menos teclas, y sin embargo esos teléfonos ya no están sirviendo para un montón de cosas en las que te piden que tengas un teléfono inteligente, por ejemplo, para el abono de transporte, por ejemplo, para la tarjeta sanitaria. O sea, por una parte tienes que tener teléfonos más simples, pero por otra parte los teléfonos, si son simples, no tienen determinados elementos, ¿no? Luego, otra cosa que se sabe poco, y creo que la política ahí tiene un papel muy importante, tiene que ver con pues las grandes empresas que están detrás, ¿no? Pues Orange, Telefónica, al final son muy pocas, aunque parezca que haya muchos nombres, son muy pocas. Muchas de ellas tienen fechas límites, algunas sorprendentemente cerca, finales de 2023, 24 o 25, para que los SMS dejen de funcionar. Los SMS es la manera en la que más se comunica una franja de edad muy grande. Y entonces ahí entra la otra variable, esta de las capacidades. Es decir, creo que tenemos que cuando están diciendo hay que hacer cursos de capacitación, y venga, vamos, somos el nodo digital más importante de Europa. Parece que es que, o sea, la huida hacia adelante es digitalizarlo todo, pero habrá que darle capacitación, a esto me refiero, que es mucho más que formación, capacidades a las personas, si lo que queremos es que en esta sociedad todo sea digital. Yo creo que hay que convivir con las dos velocidades, porque es imposible asumir que lo podemos digitalizar todo, porque es que eso no es real, por más que se empeñen en esto. La semana que viene, en la Comisión de Digitalización, que es la última de este periodo legislativo, presentaré una proposición no de ley, no solamente la hacemos en el Pleno, también la hacemos en comisiones, precisamente para crear un modelo de agencia muy pegada al ciudadano, donde realmente se ofrezcan capacidades, posibilidades y también tecnología, todo. Incluye desde un plan Renove, para que esos teléfonos que se quedan obsoletos, esas terminales de ordenador que tienen muchas personas mayores en casa, que claro, que cuando de repente le dicen, tienes que hacer no sé qué, instala tu certificado digital, pero ¿qué me está contando? Si es que mi teléfono o mi ordenador yo no puedo meter esto. Y entonces, quiero decir, hace falta realmente ayudar a las personas a que su vida sea mejor. Y si queremos un mundo más digital, hay que ayudarlas con la capacitación y con lo tecnológico. Más palabras por ahí. A ver, las chicas jóvenes. ¿O más jóvenes? ¿No? Bueno, pues, ¿queréis alguna ya? ¿Decir alguna? Una pregunta era para Leire.
yo hablo muy alto, así que a mí no me hace casi falta el micrófono. Contabas que eres educadora sexual, si no me equivoco. Creo que también es un ámbito en el que es importante que se abran esas puertas, ¿no? Que salgamos y empecemos a hablar un poquito más de educación sexual, tanto en pareja como individual. La sexualidad de la mujer es un tema tabú prácticamente hoy en día. Cuéntanos un poquito más desde tu experiencia profesional, todo lo que puedas, ¿no? Sí, porque había pedido el micrófono para eso. Porque iba a decir, voy a hacer una petición en alto, porque la educación sexual es un tabú, el sexo es un tabú, y la educación, y la sexualidad femenina es el tabú del tabú. Entonces, por eso está tan vetado y tan pues tapado con 7 velos todo lo que tiene que ver con nuestro ciclo menstrual, todo lo que tiene que ver con la menopausia, que efectivamente son simple y llanamente etapas de la vida, ¿no? Y hay que aceptarlas como algo natural. Porque de hecho, si así fuera, nos ahorraríamos muchos problemas también de salud mental, que todas esas creencias desde las que aprendemos cómo son esas etapas de la vida nos condicionan a la hora de enfrentarlas. Y el tema de la educación sexual, que tiene que estar presente a lo largo de toda la vida, tenemos un programa de Entre Locas donde lo explicamos muy bien, es una gran otra batalla, porque aunque haya leyes de nuevo que la sustenten y que digan que tiene que estar presente en las escuelas, en las formaciones, luego es muy difícil llevarlas a cabo. Y concretamente, por ejemplo, en la etapa infantil encontramos, pues eso, un pin parental por ahí que se oye, o unas grandes vicisitudes también, porque muchas veces creo que está malintencionada la explicación de lo que es la educación sexual y se entiende como, yo que sé, poco más o menos que te vas a presentar en una escuela o en un instituto a hablar del Kama Sutra. Y es que el sexo es mucho más que genitales y es mucho más que prácticas. El sexo, desde lo que es la visión que nosotros, los educadores y los sexólogos utilizamos, es lo que somos, básicamente. Y lo que eres no se puede distinguir, como no puedes dejar de ser un ser humano. Pues somos identidad sexual, somos orientación, somos deseos, somos fantasías. Y eso, si lo tenemos presente desde que somos pequeñitos, adecuando, por supuesto, los conocimientos a la infancia, por ejemplo, en este caso a la que me refiero, hace que podamos tener criaturas mucho más completas y funcionales, que tengamos una educación mucho más integral, tanto afectiva como sexual, más allá de las matemáticas y más allá del lenguaje. Pues claro, como creo que hay un vacío muy importante desde ahí, luego lo vamos arrastrando y nos vamos encontrando pues que 1 de cada 5 jóvenes, por ejemplo, de entre 19 y 25 años, creo, dice que la violencia de género, por ejemplo, no existe. Que es un invento ideológico y tiene mucho que ver con todo esto, porque nos obstinamos en negar lo natural y lo evidente. Entonces, si aprendemos a vincularnos, a tener relaciones desde el consentimiento tan importante, de centrarnos la voluntad del sí quiero y de decir lo que me apetece y deseo en cada momento, podremos aprender a relacionarnos de una forma mucho más sana, y la educación sexual, insisto, es fundamental para ello. La sexualidad de las mujeres, a mí es que me escandaliza. Saber que las chavalas de 18 años no saben dónde tienen el clítoris, a mí me preocupa. Porque estamos expuestas al placer y el deseo de los otros. Estamos expuestas a lo que ellos dicen y quieren en cada momento. En una encuesta que leí hace poco del Instituto de la Mujer, donde se hablaba de la sexualidad que tenían las chavalas de 18 a 29 años, creo que era, más del 60% decía que tenían relaciones sexuales cuando no querían, o sea, cuando no tenían apetito sexual. ¿Pero qué es esto? ¿Que me meto en la cama con mi pareja, aunque sea mi pareja, y permito tener relaciones cuando no me apetece, cuando yo no tengo deseo? O sea, es un fiel reflejo de que nuestra sexualidad está al servicio de los demás. Y mi proyecto personal está vinculado a eso, a que nos empoderemos, a que tengamos esa curiosidad, y era la petición que iba a hacer ahora, de que nos toquemos, de que gocemos con nosotras mismas, que nos masturbemos, que parece que nos da miedo hablar entre esto, entre amigas. El otro día además leía un artículo que decía que era mucho más fácil saber con cuántas personas habéis tenido relaciones afectivo-románticas y demás, que las veces que te habías masturbado, y esto parece un tabú, otro tabú de tabú. Entonces hay mucha carencia, es algo que estamos implantando gracias a las leyes y a un montón de profesionales muy cualificados, pero tendría que estar pues totalmente vinculado al currículum oficial de los chavales desde que son pequeños, a nuestras adolescencias, para que haya juventudes mucho más sanas, y a nosotras y a nosotros, y a nosotres, que no se nos olvide.
sea, es muy importante incluir a todo el mundo porque la sexualidad es una esfera fundamental de la vida y no la entendemos como tal. Parece que nos podemos quitar la sexualidad cuando queremos, cuando no nos viene bien, y esto no es así. Y que genera muchas dificultades, además, y muchas insatisfacciones en la vida, cuando realmente tendría que ser todo lo contrario. Entonces ahí es otro camino muy importante a recorrer y que va de una forma tangencial a la lucha por la igualdad. O sea que masturbados, por favor, conoceros vuestros cuerpos, porque es lo más maravilloso que podemos regalarnos, ese autoconocimiento y ese empoderamiento sexual, porque eso al sistema le preocupa. Porque la sexualidad es un gran brazo por el que entra el poder del sistema. Y si nosotras somos mucho más independientes porque sabemos, porque nos molestamos, porque queremos vivir desde la libertad y el consentimiento, el gozo y el deseo, pues las cosas cambiarán. Yo llegué al emprendimiento a través de la sexualidad, no os digo más, porque empecé a quitarme creencias, empecé a quitarme limitaciones, empecé a alzar mi voz y a decir lo que me gustaba y lo que no, y hasta dónde quería. Poner límites es súper importante, y si eso no se lo llevamos a los chavales, tendremos muchos problemas de violencia de género, de discriminaciones, un montón de estigmatizaciones. O sea que si queremos igualdad, educación sexual. Yo me llevo en la mochila muchísimos temas, ¿verdad? Para más sesiones y más sesiones. Espero que vosotros también. ¿Hay alguna intervención más? Por ahí, muy bien. Bueno, mi pregunta también era para ti, ya que hemos estado hablando de educación sexual y, por ejemplo, no has mencionado el porno, que ahora mismo entre los jóvenes es la educación sexual, ya que como no está en el currículo de los estudiantes, pues al final de lo que aprenden es del porno que ven porque es tan fácil acceder y acceden desde tan pequeños. ¿Cómo afecta esto a los jóvenes? Pues mira, justo además también de esto hablábamos en el programa de Entre Lobas, es que no lo voy a perder. Porque hablamos incluso como químicamente genera problemas cuando se consume lógicamente de una forma abusiva, ¿no? Y excesiva. Pero la pornografía está ahí como, yo voy a dar mi punto de opinión, mi punto de vista. La pornografía está ahí como tantas herramientas. No estoy de acuerdo con la visión mayoritaria del mainstream porno, porque al final lo que simplemente replica es esa subordinación de la mujer, esos cuerpos perfectos, esas vaginas imposibles, donde muchas veces nos miramos nosotras y queremos reproducirlo. Y claro, por eso luego, cuando eso se traslada a un plano real, no coincide, porque es fantasía. Si no enseñamos a los chavales a que eso, bueno, pues puede ser un modelo, pero que es poco realista, que no está basado en el consentimiento, que no hay ningún tipo de relación previa, que no de alguna manera enseñamos cuáles son las acciones previas a eso, tenemos un gran problema. ¿Por qué es así? Porque el Internet está en manos de todos y podemos sin ningún tipo de problema acceder porque tengo dudas, porque tengo curiosidad. Y si en mi casa no se habla, pues eso también es educación sexual. El silencio es educación sexual. Con lo que no digo también estoy enseñando. Y no podré mostrar que seguramente a la chica con la que me voy a acostar la primera vez que tengo un encuentro no le gusta que le tiren del pelo. Porque ni siquiera he consensuado y he hablado de forma horizontal con ella lo que le gusta o no le gusta. Y el porno es todo lo contrario a esto. A mí me gustaría que existiera la herramienta y que cada uno pudiera hacer con ello lo que considere oportuno. No me gusta prohibir por definición. La pornografía es un negocio enorme que mueve cantidades de dinero que se desborda y que realmente además está, vuelvo a repetir, reproduciendo muchas formas de violencia sexual y sobre todo contra nosotras. Y eso hay que tenerlo claro. Pero claro, para que yo pueda entender eso, antes me he tenido que colocar las gafitas violetas y entender lo que es la violencia de género. Y entender que estamos en una posición subordinada. Y entender que eso es violación en muchas ocasiones. Entonces, pornografía, me encantaría que tuviera y que promoviera otro tipo de valores, pero no es más que otra herramienta que podemos utilizar pues, para fantasear, para pues, incentivar nuestros encuentros eróticos, bien entendida y bien utilizada como todo en la vida. Porque, ya insisto, es que no se trata de decirle a los jóvenes, no consumáis esto, no, perdonad, instruirme, darme conocimiento, darme información, que es nuestro deber como adultos y como profesores, como agentes educativos. Ese es nuestro fallo, no es el de ellos, ni el de la pornografía. La pornografía es un negocio como los hay tantos, como es el propio capital, y no lo vamos a poder quitar de la noche a la mañana, pero educar sí que lo podemos hacer.
audiovisual en la universidad y una de las asignaturas era Historia de la Imagen. Recuerdo un día que entré en clase, que el profesor apagó las luces y nos puso una película, no porno, nos puso una película de terror. Yo quise salir de la clase porque a mí no me gustan, y me dijo, siéntate, Nereida, siéntate y no hagas el ridículo. Y cuando terminó la exposición de los 15-20 minutos de película, explicó por qué las películas porno y por qué las películas de terror son las que más calan en las emociones de los espectadores. Porque al final, aunque luego cada uno tira por donde puede con la carrera universitaria, tenemos que tener una base ética y también sociológica de hacia qué público nos dirigíamos y de qué manera se hacían las cosas. Pero en el caso del porno, como decía Leire, como es un negocio que está tan extendido, se tiene que tener muy en cuenta que es ocio, que es un ocio para que lo utilicen bien las personas que saben de qué van y que no es real y que son, igual que las películas de terror, son las películas más fantasiosas. Es imposible llevarlas a la realidad, lo que pasa que, claro, si las utilizamos para educarnos, pues pensamos que tirar del pelo, escupir o que te la metan por la boca y por el culo a la vez, pues es lo que hay que hacer y es lo normal. Entonces, tiene una base también educativa de, bueno, pues que la usan como no es. Claro, de la ventana. Más cosas. Bueno, nos vamos con un baño de temas, de temazos, de perspectivas. ¿Alguna cosa más ya? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Desde Más Madrid y Más Madrid Pinto queríamos con la organización de este evento destapar, ¿no?, la fuerza de las mujeres pinteras. Como habéis visto, no hacen falta ni grandes discursos teóricos, hace falta a veces, pues un hilo conductor, ¿verdad?, un abanico, unas agujas de tejer, un micrófono de radio, ¿no?, una sesión de psicología, de terapia, o también pues una nariz de clown, ¿verdad? Me he traído porque digo, aparte de esto, soy la payasa. Yo te os iba a decir que la podéis utilizar como herramienta antiestrés. Yo la llevaba en el trabajo y me ayudaba a conectar con mi niña interior y decir, esto no me está pasando, me lo voy a tomar de otra manera, es una cosa rara. El próximo día o la próxima sesión comenzamos todos con nuestras narices y las mantenemos durante toda la sesión. Bien, pues es lo que decía, que no hace falta grandes discursos teóricos. El objetivo, sobre todo, era con estas experiencias de las mujeres pinteñas, pues destapar todo el potencial, todo el talento que tenemos en Pinto. Más Madrid, antes, al entrar en esta sesión, hablaba con Marga, porque decía, es que las políticas y los políticos, y decía, no, por favor, no nos llames así. Y os voy a decir por qué. En Más Madrid, a pesar de que tenemos unas representantes maravillosas en la asamblea y estamos súper orgullosos de ellos y de ellas, lo que queríamos somos firmes convencidos del poder de la sociedad civil y de la capacidad de escucha. Nosotros estamos ahora haciendo un barrido todos los días, hablando con los colectivos en Pinto, al igual que NACE en otros municipios, porque creemos que la sociedad civil y sobre todo todos los colectivos, en este caso los que representáis vosotras, tienen muchísimo como que aportar y son complementarios a lo que podemos hacer desde un municipio, desde un ayuntamiento, ¿no?, desde la Asamblea de Madrid. Y nos parece necesario. Yo también, trabajo, o todos tenemos alguna experiencia con organizaciones de la sociedad civil en distintos ámbitos y sabemos que son perfectamente complementarios. Y sobre todo, que las buenas políticas o hacer buena política y para todos una vida mejor, tenemos que confluir. Tenemos todos que concluir, y si no, eso no funciona. Los ciclos electorales pueden durar 4 años, ¿verdad?, pero las políticas no se hacen unos meses antes de las elecciones. Las buenas políticas, sobre todo las que funcionan, duran más años, y sobre todo hay que confiar en el trabajo que estéis haciendo todos vosotros. Por eso queríamos tener este encuentro, igual que hemos tenido otros, con otros colectivos, que el LGTBI y todos los que vamos a tener. Y somos firmes convencidos de ese poder. Queremos que os vayáis de aquí, sobre todo con la capacidad de seguir creando más redes, esas redes que tanto nos alimentan, que tanto aporte, que tanto valor añadido dan a cualquier municipio. Y sobre todo, pues eso, queríamos daros las gracias a todas nuestras ponentes y daros las gracias a vosotros y a vosotras por el trabajo que hacéis. Y nada, y espero que, como dice la película, esto es el comienzo de una larga amistad y nos veamos más veces.
Thank you.